Bien, pues vamos avanzando con la siguiente parte de este congreso, que han sido los simposios de la industria. Aun sabiendo que es arriesgado separar a la audiencia, porque es verdad que no somos muchos en Somane y bueno, pues es complicado repartir, nos hemos atrevido este año a hacer 2 simposios para abarcar un poco lo que es la nefrología clínica por un lado y el mundo de la diálisis por otro. Y bueno, yo creo que probablemente esté bien dar un poquito más de espacio también pues a la industria, que la verdad es que colabora con nosotros en muchísimo, si no sería imposible. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de darle retorno en poner un poco al día las novedades que hay con los fármacos que van saliendo y que van demostrando cosas en enfermedad renal. En esta sala nos toca hablar de enfermedad renal crónica con 2 grupos farmacológicos que realmente están cambiando nuestra práctica clínica habitual. Y para el primer grupo, que son los inhibidores de SGLT2, tenemos a la doctora García Carro. La doctora García Carro yo creo que es gallega, pero bueno, recientemente adquirida en la Comunidad de Madrid desde Cataluña, gustosamente. Trabaja en el Hospital Clínico San Carlos y yo creo que desde que llegó ha demostrado que tiene una avidez por la actividad científica, que además bueno, pues, se ve refrendada por proyectos de investigación y por colaboraciones en prácticamente todo lo que le proponemos desde los grupos de trabajo de Somane, que siempre es muy de agradecer. Y nos va a poner al día sobre inhibidores de SGLT2. Adelante, Clara. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación y muchas gracias a la Somane y a Beringer por invitarme a dar esta charla. A mí la verdad es que llevando un poquito tiempo en Madrid, pues me hace mucha ilusión hablar aquí. Y me hace mucha ilusión hablar de un tema que a mí me fascina, que son los inhibidores de SGLT2. ¿Por qué me fascina? Lo vais a ver ahora, porque es evidente, pero también porque yo, que no soy tan mayor, sí que vi el cambio de haber introducido un nuevo fármaco en nuestra práctica clínica habitual que ha cambiado el paradigma de la enfermedad renal crónica. Ya está, vale. Bueno, como sabéis, la enfermedad renal crónica es una patología que va en aumento. Se estima que en 2040 en torno al 18% de la población española tenga enfermedad renal crónica y en 2100 casi el 25%. Se estima también que en 2040 la enfermedad renal crónica, 2040 es dentro de poco, dentro de menos de 20 años, la enfermedad renal crónica sea la 5ª causa de muerte a nivel global y la 5ª causa de años de vida perdidos. Entonces, los nefrólogos con esto tenemos una responsabilidad. Como sabéis, la enfermedad renal crónica terminal con necesidad de tratamiento renal sustitutivo, bien sea diálisis o trasplante, es una patología que tiene una mortalidad altísima. Aquí vemos cómo la enfermedad renal crónica en hemodiálisis es la 3ª patología por detrás del cáncer de pulmón y de páncreas que tiene mayor mortalidad. La enfermedad renal crónica en pacientes que optan a trasplante también provoca que estos pacientes tengan acortada su esperanza de vida con respecto a la población no trasplantada. Sin embargo, no es necesario llegar a estadios muy avanzados de la enfermedad renal para que esto tenga repercusión tanto en la mortalidad como en el riesgo cardiovascular. Pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3B, por ejemplo, lo vemos aquí en el cuadro de la derecha, ya tienen incrementado su riesgo de muerte en 4 veces. Pacientes con estadio 3B también, por ejemplo, tienen aumentado su riesgo cardiovascular en 11 veces con respecto a una población sin enfermedad renal. Y no nos tenemos que ir a la caída en el filtrado para que la enfermedad renal tenga repercusión en cuanto a mortalidad. La presencia de albuminuria, así como titular, es un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad de cualquier causa, como enseñan las gráficas. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo con esto. ¿Qué pasa en la enfermedad renal? Cuando tenemos enfermedad renal, lo que pasa es que se van muriendo nefronas, se van muriendo glomérulos. Los glomérulos que quedan son glomérulos que están sometidos a una hiperpresión intraglomerular, que es lo que hace que la enfermedad renal se vaya perpetuando. ¿Por qué se produce este incremento de presión intraglomerular? Porque al haber menos glomérulos, los que quedan sufren una vasodilatación de la arteriola aferente.
Hasta ahora, y durante muchos años, la única herramienta que teníamos los nefrólogos para luchar contra esto era el bloqueo del eje renina-angiotensina, que dilata, que lo sigue haciendo, vaya, la eferente y disminuye la presión intraglomerular. Y con esto nos manejábamos. Era un poquito frustrante, ¿no? Sin embargo, hace poco llegó una revolución en nefro y la revolución se llama ISGLT2. ¿Qué hacen los ISGLT2? No nos vamos a meter en fisiopatología porque no nos da tiempo en media hora, pero mientras el bloqueo del RAS dilata la arteriola eferente, como la aferente está ya dilatada, disminuye la presión intraglomerular, los ISGLT2 tienen un efecto a nivel de la propia arteriola aferente, haciendo vasoconstricción en ella, con lo cual también tienen su mecanismo de acción principal en disminuir la hiperpresión intraglomerular, que es uno de los principales mecanismos de progresión de la propia enfermedad renal. Sabemos que hay muchos estudios, los primeros no hechos en población nefrológica, en población con enfermedad renal, que demuestran que los ISGLT2 como grupo tienen beneficios en cuanto al MACE de 3 puntos, en cuanto a muerte cardiovascular, en cuanto a beneficio en cuanto a insuficiencia cardíaca aislada y muerte cardiovascular aislada, y también en cuanto a efectos renales, a beneficio en la caída de filtrado y en la mejoría de la albuminuria. Esto ya en estudios que no son hechos en población específicamente renal. Por ejemplo, en el EMPA-REC Outcome, que no está diseñado para población renal y está hecho en población diabética, los resultados son consistentes en enfermedad renal crónica con y sin albuminuria, en cuanto a muerte cardiovascular, en cuanto a hospitalización por fallo cardíaco, en cuanto a mortalidad por cualquier causa, en pacientes con y sin enfermedad renal. Son también consistentes en pacientes con albuminuria y sin albuminuria. Esto, repito, en estudios que no están diseñados para enfermedad renal. Y ya vemos que hay beneficio en pacientes con enfermedad renal. Además, en la reducción de albuminuria temprana que producen estos fármacos, en estos primeros estudios no hechos en población específicamente nefrológica, ya se relacionó con una disminución del MACE, de la muerte cardiovascular, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y con el outcome renal, con el pronóstico renal. Cuanto más se reduce la albuminuria, mayor caída del riesgo de MACE, menor muerte cardiovascular, menor riesgo de insuficiencia cardíaca. Y para esto no es necesario que nos vayamos al fin del estudio, sino que, y esto es importante, como veremos en adelante, la reducción de la albuminuria a corto plazo ya tiene beneficios a más largo plazo. En el EMPEROR, tanto en el que son los ensayos de EMPA con insuficiencia cardíaca, en el de fracción de eyección preservada y el de fracción de eyección reducida, ya se ve también que la empagliflozina se asocia a un enlentecimiento en la pérdida de filtrado glomerular, y tampoco es un estudio que esté realizado en población renal, pero ya se ve también. Después de todos estos estudios, tanto los de EMPA como DAPA como CANA, en población no renal, llegaron los estudios en población específicamente renal. Tenemos el CREDENCE, que es el de CANA, filtrados entre 30 y 90 y albuminuria mayor de 300, el DAPA-CKD, que es el de DAPA, filtrados entre 25 y 75 y obligatoriamente albuminuria mayor de 200, y tenemos el EMPA-KIDNEY, que aglutina una población mayor. Son pacientes pacientes con más grado de enfermedad renal, filtrados entre 20 y 45 o filtrados entre 90 y mayores de 45 con albuminuria mayor de 200. Vale. El EMPA-KIDNEY se estudiaron 6.609 pacientes, como os dije, filtrados entre 45-20 o 90-45, y en este caso con albuminuria mayor de 200 miligramos gramo. Se randomizó 1 a 1 EMPA o placebo, seguimiento a 2 años. El outcome primario fue evento compuesto renal, enfermedad renal crónica terminal, filtrado menor de 10, caída mayor del filtrado mayor de 40, muerte de causa renal o muerte cardiovascular, y los outcomes secundarios, hospitalización por cualquier causa, primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, mortalidad de cualquier causa. Y el estudio se finalizó antes de tiempo por criterios de eficacia. Bueno, vemos que en la población, las características basales de la población en cuanto a diabetes, no era necesario que los pacientes fuesen diabéticos, eran diabéticos en torno al 45% de los pacientes en ambas ramas, tanto en EMPA como en placebo.
El filtrado glomerular basal en torno a 37, había bastantes pacientes con filtrados por debajo de 30, en torno a 34. Pacientes con una albuminuria media de 200 y había también pacientes no albuminúricos. En cuanto a las características de la causa de la enfermedad renal, vemos que el 30% de los pacientes tenía enfermedad renal diabética, pero había enfermedad renal de otras causas. Claro, no era necesario que los pacientes fuesen diabéticos. Hipertensiva, glomerular, otras o desconocida. En cuanto a la patología glomerular que presentaban los pacientes incluidos en el EMPA-Kidney, esto es interesante porque es el estudio que aglutina a más pacientes con enfermedad glomerular. Vemos que hay más de 800 pacientes con IgA, focal y segmentaria, membranosa, cambios mínimos, incluso hay lupus que no estaba incluido previamente. Y vemos que aunque la mayoría de los pacientes recibían tratamiento combinado con bloqueo del RAS, en torno a un 15% de los pacientes estaban solo en tratamiento con EMPA. Bueno, pues el primer outcome se cumplió con creces a favor de EMPA. La EMPA redujo en un 28% el riesgo de progresión de la enfermedad renal o muerte cardiovascular. Aunque en la primera gráfica se ve que el outcome parece que el beneficio de la EMPA parece que empieza a aparecer al cabo de un año y medio o dos, sí que cuando acercamos un poquito la gráfica vemos que ya tenemos beneficios en cuanto a progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular en torno al año de inicio del tratamiento. Este beneficio es claro en pacientes en cualquier estadio de la enfermedad renal, en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Sí que es cierto, y esto el estudio tuvo que es como una cosita que queda ahí colgando, que no se demostró el beneficio en pacientes no albuminúricos. Esto, cuando lees la literatura y lo piensas un poco, es porque los pacientes no albuminúricos son los que menos riesgo tienen, y el seguimiento fue a 2 años, y probablemente esta sea la razón de que en pacientes no albuminúricos no se demostró el beneficio, pero no creo que sea que no existe. El resultado fue consistente independientemente de la etiología de la enfermedad renal y también independientemente del uso del bloqueo del RAS. Y también se demostró que la EMPA disminuye la hospitalización de cualquier causa con respecto al placebo. Esta disminución de la hospitalización también fue consistente en pacientes diabéticos y no diabéticos, independientemente del grado de filtrado, independientemente del grado de albuminuria y de que existiera enfermedad cardiovascular previamente. Un outcome terciario preespecificado fue el cambio de filtrado, la caída del filtrado, lo que se llama el slope, en lo que también se observó que EMPA fue beneficioso, con un slope diferencial de 1,37. Como en la gráfica se ve muy bien la caída previa que hacen todos los ISGLT2, que es fisiológica y beneficiosa cuando lo que está haciendo el ISGLT2 es evitar la hiperfiltración, como luego a largo plazo el filtrado es mejor en los pacientes que van con EMPA. Esta mejoría en cuanto al filtrado, esta disminución de la caída del filtrado, también fue consistente en pacientes con diabetes y sin diabetes, en pacientes con todos los grados con diferentes estadios de enfermedad renal y en pacientes albuminúricos y no albuminúricos. Además, estos son diapos que se presentaron en el Congreso Mundial de Nefro hace poquito, y se ve que esta diferencia en la caída de filtrado también fue consistente en diferentes estadios de filtrado, por debajo de 20, entre 20 y 30, y 20 a 45 y mayores de 45, y también fue consistente en diferentes grados de proteinuria, en pacientes no albuminúricos a pacientes con albuminurias de más de 2.000 miligramos gramo. Entonces, creo que el beneficio de la EMPA queda claro con estos datos. Pero estos son ensayos clínicos y en vida real tenemos datos. ¿Qué sabemos en vida real? Bueno, pues aquí, antes que nada, dar las gracias a Fernando Caravaca y al doctor Praga, que me dejaron las diapos de un estudio que están a punto de publicar y que probablemente muchos de vosotros hayáis participado, que es el estudio del efecto de ISGLT2 en patología glomerular, en el que se incluyen pacientes con patología glomerular y el outcome primario
es la reducción de proteinuria en 24 horas a 3, 6, 9 y 12 meses del inicio de ISGLT2. Se incluyeron 493 pacientes y los resultados son espectaculares. Etiología de la enfermedad renal, pues cualquier patología glomerular, cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, glomerulonefritis por inmunocomplejos, C3, posinfecciosa, IgA, vasculitis, todo, vaya. Creatinina media 1,4 y son pacientes muy proteinúricos. Albuminurias de 1200 con una proteinuria en 24 horas de más de 2 gramos. Y 130 pacientes, un 26% con proteinuria en rango nefrótico. La curva de reducción es espectacular. A 12 años se reduce la proteinuria casi en un 50%, que pacientes que tienen una proteinuria media de 2 gramos es relevante, vaya. Y la reducción de proteinuria, veis en las gráficas que también es consistente independientemente de la patología en IgA, vasculitis IgA, cambios mínimos y focal y segmentaria, membranosa, nefritis lúpica, que en nefritis lúpica había muy poquito hecho con ISGLT2, y manteniéndose unos filtrados bastante estables al año. En vasculitis, en C3, en fibrilar, en amiloidosis. Es importante que la diferencia en la reducción de proteinuria entre que se redujese más del 30% o menos del 30%, vieron que no había diferencias en cuanto a las características basales de los pacientes o en cuanto a la patología que presentaban de manera basal. Vieron que no existía diferencias en cuanto a la reducción de proteinuria más del 30% o menos del 30% en cuanto al uso, al tipo de ISGLT2, era la misma en CONDAPA, en PAUCANA, y sí que es verdad que, claro, según ficha técnica se pueden usar en diferentes filtrados, y lo que sí que vieron que era un factor de riesgo lo que sí que vieron que se relacionaba con la reducción de proteinuria era la albúmina sérica, que los pacientes estuviesen más o menos hipoalbuminémicos. Los pacientes en los que se reducía más la proteinuria eran aquellos en los que tenían una albúmina sérica más alta. Y no este estudio, pero sí que es verdad que ya el doctor Praga estaba metido en el tema, y esto lleva mucha discusión. Cuando publicamos el documento de consenso de la Glosen de nefritis lúpica, se decidió en las reuniones que se hicieron, que fueron muchísimas, introducir a los ISGLT2 como segunda línea de tratamiento en el tratamiento no inmunosupresor de la nefritis lúpica, porque lo que pensábamos es que teniendo resultados del EMPACIT y del resto, de PACKD, etc., en la nefritis lúpica, al fin y al cabo, acaba siendo enfermedad renal crónica en muchas ocasiones, y que los ISGLT2 son son una estrategia terapéutica que tiene que estar en la enfermedad renal crónica. Y esto tuvo muchísimas críticas por cuando el documento salió a revisión pública. Pero bueno, ahí está. Y esto es unos datos que vamos a presentar, un trabajo del clínico y de Vallebrón que hicimos conjunto, que son 19 pacientes con IgA pero biopsiada, y que vimos cómo evolucionaba tras el inicio de ISGLT2 a 12 meses. Y lo que vemos es que en estos pacientes con IgA el filtrado a 12 meses se mantiene muy estable tras el inicio de ISGLT2, pero sí que se ve que hay una disminución de la albuminuria, una disminución del ácido úrico, disminución del colesterol, aumento de la hemoglobina y una mejoría en las cifras de presión. Y en trasplante, pues en trasplante la lógica hace pensar que los ISGLT2 son unos fármacos estupendos. ¿Por qué? Primero, porque los pacientes trasplantados, tanto por la ganancia de peso como por el tratamiento propio, por el tratamiento inmunosupresor, como porque la diabetes es la primera causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo en España, son pacientes que ya per se parece que pega ponerle un ISGLT2. Además, los pacientes trasplantados tienen un riñón único con muchísimas noxas, y que además, solo por el hecho de ser riñón único, está sometido a una hiperfiltración. Además, son pacientes los trasplantados con una carga cardiovascular tremenda, en los que llevan años y años de enfermedad renal crónica a las espaldas, por lo cual su riesgo cardiovascular es altísimo, es la principal causa de muerte en el paciente trasplantado. Estas dos cosas se suman, que son pacientes que tienen una supervivencia limitada, como ya vimos en las primeras diapos, y en los que, desde un punto de vista teórico, los ISGLT2 los beneficiarían tanto por los beneficios a nivel renal, por ser pacientes monorrenos, como por los beneficios a nivel cardiovascular, porque, como sabemos, los ISGLT2 tienen muchísimo beneficio a nivel cardiovascular.
¿Cuál es el contrapeso de los beneficios que pueden tener los ISGLT2 en el paciente trasplantado renal? Pues sobre todo el riesgo de infecciones de orina. Son pacientes con una vía urinaria alterada y los ISGLT2, pues como todos sabemos, hace que los pacientes tengan algo más de riesgo de infecciones de orina. Pero hay este trabajo publicado por mi jefa, por Ana Sánchez Fructuoso, pero en el que participaron muchos hospitales españoles, que aglutina 339 pacientes trasplantados renales, estos sí diabéticos, y se analiza los efectos adversos al año de inicio de ISGLT2. Y lo que se ve es que hay un 26% de efectos adversos y solo un 14% de infecciones de orina, que en muy pocos pacientes hace que haya que retirar el tratamiento. Frente a, los 12 meses dije, no, es a los 6 meses. Sin embargo, sopesando estos efectos adversos con los beneficios arrasan. Disminuye el peso, disminuye la presión arterial, la glicada, el ácido úrico. Vamos a verlo un poquito más de detenimiento. Estos 339 pacientes que aglutina este estudio, casi el 40% son diabéticos pretrasplante, el 60% diabetes posttrasplante. Los fármacos que se utilizaron: EMPA casi en el 57% de los pacientes, CANA 19%, DAPA en el 24% y ertuglifosina nada, anecdótica. Aquí vemos el cambio en las características basales y a los 6 meses del inicio de ISGLT2, disminución del peso, disminución de la presión arterial, de la glicada, del ácido úrico, del magnesio y del colesterol, todos ellos significativos. Disminución de la proteinuria, principalmente a expensas de aquellos que tenían albuminuria A3, que en un riñón único y en un riñón que muchas veces tiene lesiones diabéticas de base, pues es importante. Y aquí vemos los efectos adversos, que quizá esto es lo más llamativo. Vemos que cualquier efecto adverso en 88 pacientes, que es el 26%, infección del tracto urinario en 48 pacientes, que es el 14%. De los 339 pacientes hubo 3 pérdidas del injerto y solo una, que fue una pielonefritis fúngica relacionada con, se pudo relacionar con los ISGLT2, claro que sí, y 6 éxitos, ninguno relacionado con ISGLT2. Y este dato yo creo que es el más interesante de este estudio, porque el beneficio del fármaco en pacientes trasplantados lo podemos casi deducir, pero esto no es tan fácilmente deducible. Lo que se vio es que el número de infecciones de orina en los pacientes entre los 6 meses antes de inicio de ISGLT2 y los 6 meses después no varió. Es decir, los pacientes presentaban el mismo número de infecciones. Sin embargo, sí que fue un factor de riesgo para presentar infecciones el que el paciente hubiese tenido infecciones de orina previamente al inicio del fármaco, con un ratio altísimo de casi 8. Entonces, sí que también el sexo femenino fue un factor de riesgo para presentar infecciones de orina, pero entonces aquí el mensaje que nos tenemos que dar es: en el paciente trasplantado que ya ha tenido sin inicio de ISGLT2 sin ninguna otra cosa muchas infecciones de orina, aquí sí que es que nos lo tenemos que plantear. En otros pacientes que no tuvieron infecciones de orina, quizás son fármacos que van a ser muy útiles. Este es otro estudio, está hecho en Corea. También es un retrospectivo que incluye 2.000 pacientes trasplantados, de los cuales a 226 son tratados con ISGLT2 durante más de 90 días. El outcome primario es un outcome compuesto de mortalidad de cualquier causa, fracaso del injerto censurado por la muerte y que doble la creatinina sérica. Como veis en las gráficas, los pacientes con ISGLT2 tenían menos riesgo del outcome primario, de la muerte con fracaso del injerto y de doblar la creatinina, por lo cual son fármacos que parecen seguros en el paciente trasplantado renal y no solo seguros, sino beneficiosos. Hay un trabajo que se acaba de publicar. Hay muy pocos datos, pero que ya habla de que los ISGLT2 pueden ser también probablemente beneficiosos en la diálisis peritoneal, porque disminuyen la pérdida de función renal residual, porque disminuyen, y nosotros en el clínico estamos haciendo un trabajo sobre los efectos antiinflamatorios de los ISGLT2 y se ve que tienen cierto potencial antiinflamatorio, principalmente en diabetes, disminuyen la albuminuria, que siempre nos va bien, protegen el peritoneo y aunque no hay muchos trabajos en hemodiálisis publicados, aquí no sé si está, pero José de la Flor ya presentó una comunicación en la que en diálisis incremental parecía que tenían cierto beneficio. ¿Cómo empezamos el tratamiento con ISGLT2? Bueno, en pacientes diabéticos, cuando hay enfermedad renal, los ISGLT2 no tienen gran
poder hipoglucemiante cuando el filtrado cae. Entonces, si son pacientes que van muy justados de glicada, con filtrados muy buenos, sí que tenemos que tener cuidado de reducir un poquito el tratamiento antidiabético oral, pero en pacientes que no tengan diabetes eso no nos tiene que preocupar porque no hacen hipoglucemias. Hay que ver el estado de volemia del paciente, ver si el paciente está hipovolémico, pues reducir diuréticos y ver también las cifras de presión. Y si el paciente está con tensiones justitas, como sabemos que los SGLT2 nos la van a bajar un poquito más, tener cuidado de reducir otros fármacos antihipertensivos un poquito. Hay que es importante, y esto fue muy importante en el estudio de los trasplantados, informar al paciente del sick day esto, de decirles que si un día tienen diarrea, si un día tienen vómitos, pues que ese día no se tomen el fármaco, porque así nos ahorramos que vayan a hacer un fracaso renal agudo por depleción de volumen. Y nada, tenemos que ser conscientes de que va a haber una caída en el filtrado, un aumento de la creatinina, como lo queramos ver, que es fisiológico y que es transitorio, porque los SGLT2, como vimos en la primera diapo, disminuyen la presión intraglomerular y lo que están disminuyendo es esa hiperfiltración, que es lo que a largo plazo acaba haciendo que progrese la enfermedad renal. Eso, si el filtrado nos cae menos de un 30%, no nos tenemos que preocupar. Si el filtrado cae más de un 30%, sí que tenemos que descartar que el paciente esté hipovolémico, que no esté tomando dosis altísimas de diuréticos, que haya depleción hidrosalina, o si el filtrado es bestial, sí que pensar en estenosis de la renal. Factores de riesgo para que el paciente haga un fracaso renal con ISGLT2. Son raros, ya los manejamos mucho en diabetes y sabéis que no son fármacos con los que los pacientes hagan grandes fracasos renales. Pero bueno, estar atentos a la hipovolemia, hipotensión, el uso conjunto con bloqueo del RAS, que hay que hacerlo porque es beneficioso, pero bueno, en pacientes que estén justitos de tensión, pues estar al tanto, ajustar la dosis de diurético. Intentar no utilizarlo con AINES, con ciclosporina, con anfotericina. Y sí que cuando sepamos que el paciente se va a administrar contraste yodado, pues advertirle que no lo tome el día anterior. Aquí este dato es un poco discutible, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero bueno, porque no lo tome un día no pasa nada y puede tener cierto beneficio. Y tener cuidado en pacientes muy frágiles, ancianos, que se puedan deshidratar. No producen alteraciones electrolíticas, así que tranquilos. Y sí que esto es muy interesante, la gente que está en las unidades cardiorenales, bueno, se ve mucho, es que los ISGLT2, a diferencia de los diuréticos, hacen más depleción de volumen intersticial que depleción de volumen intravascular. Y esto sí que es muy beneficioso porque favorece a que no haya tanto fracaso renal y chupa el agua del tercer espacio, por decirlo así mal y pronto. En cuanto hasta qué filtrados podemos dar cada uno, pues bueno, esto ya lo sabéis todos, pero vale la pena recordarlo. CANA hasta 30, DAPA hasta 25, EMPA hasta filtrados de 20. ¿Y estamos dando ISGLT2? Pues bueno, aquí os traigo los datos. Estos son datos de Corea, pero yo creo que son extrapolables a nosotros. De 3.700 pacientes en hospitales terciarios y universitarios con criterios por diabetes para inicio de ISGLT2, solo el 33% de los pacientes los estaban recibiendo. Esto es un estudio realizado entre 2019 y 2020, es decir, no es de hace muchísimo. Estos son datos publicados el año pasado, son datos americanos, también en diabetes, y un estudio grande en el que se dice que solo el 13% de los pacientes que por enfermedad renal diabética, que es en lo que se conoce mucho más, ameritaban uso de ISGLT2, solo el 13% lo estaban utilizando. No lo estamos haciendo bien. Este es un trabajo muy bonito que se acaba de publicar ahora y que analiza con bases de datos globales cuántos pacientes en Estados Unidos por criterio de enfermedad renal no diabética, enfermedad renal de cualquier etiología, serían tributarios del uso de SGLT2. Más de 5 millones, casi 6 millones de pacientes serían tributarios de tratamiento con el fármaco. Es tratar con lo que tenemos en guías, con lo que la evidencia científica nos enseña, es la única manera que tenemos para evitar que la enfermedad renal crónica progrese. Pero, como nos enseña este otro trabajo, no lo estamos haciendo del todo bien. Aquí se estudian 72.000 pacientes que tienen criterio para inicio de ISGLT2 y los dividen en diabéticos y no diabéticos. De los diabéticos, solo el 6% lo estaban recibiendo. De los no diabéticos, por criterio de enfermedad renal crónica, un 0,3% de ellos. Esto es Estados Unidos, pero vaya.
factores que se asociaban a que se prescribiese más ISGLT2, que lo hubiese visto un especialista, pero aquí pone especialista, pero es cardiólogo, no nefrólogo, cuando te lees el artículo en profundidad, las comorbilidades cardiovasculares que utilizasen otra medicación cardiovascular y pacientes jóvenes y de sexo masculino. Cuanto más enfermedad renal, menor uso de ISGLT2, porque claro, como tiene un poquito de riesgo ya de entrar en diálisis, y parecía que no se asociaba a la proteinuria al uso de ISGLT2, cuando está demostradísimo que la reduce. ¿Por qué pasa esto? Por la inercia terapéutica. Un día lo dije y la gente se rió mucho, pero es que es verdad. Yo creo que la inercia terapéutica es mala praxis. O sea, nosotros no podemos estar en la consulta, saber que la evidencia nos dice algo y no cambiar tratamientos y no ponerlos. Es que lo estamos haciendo mal y vemos cuál es y en las primeras diapositivas se ve cuál es la evolución de la enfermedad renal crónica a medio plazo, porque 2040 no es larguísimo plazo, es medio plazo y está en nuestras manos frenar la progresión. Y ahora tenemos una herramienta más. Así que, en conclusión, la enfermedad renal crónica está en progresión y supone un factor de riesgo de mortalidad aún en estadios precoces, y los ISGLT2 suponen una revolución en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, tanto por su papel como ralentizadores de la progresión como por su papel como reductores de mortalidad. La empagliflozina se asocia a una disminución de la progresión de enfermedad renal y del riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica hasta estadios avanzados de la enfermedad. EMPA se asocia a una disminución del número de hospitalizaciones por cualquier causa en pacientes con enfermedad renal hasta estadios avanzados. El beneficio de EMPA es consistente en pacientes con y sin diabetes y en diferentes etiologías de la enfermedad renal crónica, hipertensiva, glomerular, en ausencia o presencia de bloqueo del RAS y en diferentes estadios de la enfermedad. El uso de ISGLT2 en pacientes con enfermedades glomerulares con proteinuria se asocia a una disminución drástica del 50% de la proteinuria al año del inicio del tratamiento, y el uso de ISGLT2 en trasplantes se asocia a beneficios en parámetros cardiovasculares, reducción de la proteinuria y probablemente a mejoría en cuanto a supervivencia del paciente sin un aumento significativo de las infecciones de orina. En hemodiálisis y diálisis peritoneal son necesarios más estudios. Pero mi principal conclusión de esto es que es necesario que dejemos atrás la inercia terapéutica y extendamos el uso de ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica de acuerdo a la evidencia científica, que la tenemos. Gracias. Muchas gracias, Clara. Yo creo que nos vamos a pasar a la siguiente presentación y hacemos la discusión al final. Trataremos de ganar unos minutillos.